Exprisioneros, ¿cómo son tratados los asesinos de agresores sexuales de menores? No lo maté, pero detuve, en su propia casa, y torturé al hombre que agredió a mi hija. Sentí personalmente que simplemente estaba aplicando presión correctiva a la situación, pero el tribunal lo consideró lesiones graves. Pasé 4 años en prisión, rechacé la libertad condicional y estoy orgulloso hasta el día de hoy de lo que hice. La cantidad de personas que me dieron la mano cuando escucharon cuál era mi cargo principal y por qué no podría contarlo, para ser sinceros, fue impresionante. Varios de mis amigos cercanos están cumpliendo cadenas perpetuas y no juzgo a nadie por eso, pero hay algunos que definitivamente deberían haber recibido una medalla en lugar de 20 años mínimos sin libertad condicional. En primer lugar, los agresores sexuales de menores, asesinos y otros criminales de alto nivel, rara vez son incluidos en la población general porque los oficiales superiores saben exactamente qué les va a pasar tan pronto como el resto de los reclusos se enteren. Los ponen en un patio de alto nivel donde están en una celda individual o con alguien que tiene un cargo similar. Dicho esto, sucede ocasionalmente. La segunda vez que estuve allí, nos encontramos con un tipo nuevo que se comportaba de manera un tanto extraña. Lo primero que sucede cuando llegas a la población general es que un representante de tu raza te saluda e inmediatamente te pide tu documentación para saber exactamente por qué te están metiendo. Aparentemente, este tipo había asaltado y robado a una anciana en su casa. Era blanco, así que el dueño de las llaves del bosque decidió ocuparse él mismo del asunto. A la mañana siguiente, preparó una taza espesa de Kool-Aid rojo, le dijo buenos días al nuevo tipo y le dio un golpe frío tan fuerte que la sangre salpicó las literas a 20 pies de distancia. Se golpeó la cabeza contra el suelo un par de veces y luego derramó el Kool-Aid por todas partes para ocultar la sangre. El nuevo chico se arrastró hasta la puerta, los guardias lo dejaron salir y luego detuvieron al dueño de la llave durante aproximadamente 1 hora. Cuando lo liberaron de nuevo, todas las razas lo ovacionaron de pie. No soy guardia, pero conozco a un exguardia aquí en Australia que confirmó que cualquier delincuente infantil es visto como la escoria más baja del sistema y a menudo tiene que ser protegido las 23 horas del día. Aquellos que los matan a menudo son vistos como vengadores, especialmente si involucra a su hijo. Hay una buena cantidad de simpatía por ellos. Hace 1 año o así, a 2 de los asesinos de niños más conocidos del país les echaron agua hirviendo mezclada con azúcar en la cárcel y sufrieron quemaduras graves. Parece que los delincuentes realmente obtuvieron una respuesta positiva del público cuando se conoció la historia porque los hombres son muy odiados, incluso por los guardias. Creo que uno de los hombres acusó a los guardias allí ese día de hacer la vista gorda, si no me equivoco. A los delincuentes infantiles se les etiqueta como arañas de roca aquí, por una razón vulgar que dejaré que investigues tú mismo, y aquellos que los arrestan o los matan a menudo tienen insignias o tatuajes de escorpión para demostrarlo, enemigo natural de la araña de roca. No es lo mismo que asesinar a cualquiera aquí, a menudo reciben una sentencia reducida y también libertad condicional anticipada. Evitar, no estoy hablando de justicieros en prisión, sino de depredadores asesinados por posibles víctimas o familiares. Los justicieros son muy desaconsejados, pero algunos tipos no tienen nada que perder y parecen orgullosos de sus crímenes en los tribunales. Estuve encerrado 2 años cuando tenía 19. Un día estábamos viendo fútbol y durante el juego emitieron un anuncio de noticias sobre un tipo que fue atrapado violando a su hija y mostraron una foto de él. No puedo inventarlo, la puerta se abrió y ese tipo fue llevado a nuestra celda. El oficial de corrección dijo, hagan lo que tengan que hacer, mientras lo dejaba con las esposas. Después se puso oscuro. Exconvicto por un delito sexual, voyerismo en vídeo de otro adulto. Tenía 18 años cuando cometí dicho delito contra alguien 1 o 2 años mayor que yo, así que me metieron de alguna manera en el grupo de los delincuentes sexuales. Tuve que pasar por un tratamiento durante mi libertad condicional. Llevo fuera unos años, puedo cerrarla el año que viene. Así que me senté en una habitación con personas que habían hecho cosas al estilo Chris Hansen y con personas que habían hecho cosas realmente enfermizas a niños. Fui a la sala y admití personalmente lo que había hecho. Sabía que estaba mal, me arrepentí porque lastimé mucho a la víctima. 2 cosas que no hicieron que me golpearan.
Eso y el hecho de que era joven. Si eres un chico joven que se acostó con una adolescente o algo así, es mucho más probable que te den un respiro y seas el blanco de las bromas, especialmente si estás arrepentido, a que te golpeen. Si eres más joven y abusas sexualmente de un niño, probablemente recibirás algunos puñetazos de los padres. Ahora bien, si eres un tipo mayor, estás jodido. Es decir, el umbral termina cuando tienes veintitantos años, y eso depende de la edad del niño. Estoy hablando de menores de 18 años. En el caso de los asesinos o atacantes de abusadores, nunca he visto que alguien muera, pero sí vi a un tipo que se burlaba de otro y se enzarzaron en una gran pelea. Había varios en el tanque. A nadie le importó realmente el tipo que provocó la pelea, ni tampoco los abusadores que sabían que habían sido descubiertos, pero estaban arrepentidos y respetaban el espacio. Se dieron puntos extra a quienes fueron víctimas de sus propios crímenes. Los que no lo fueron aislados, escondidos en sus celdas y golpeados varias veces, pero eso nunca les ganó más respeto a nadie, a menos que el perpetrador realmente estuviera sacando de quicio a la gente, alardeando de su crimen, negándolo después de la condena y no durante el servicio previo al juicio, llorando porque las cosas no salieron como querían. La gente solo quiere cumplir su condena y salir. Su vida va a ser mucho peor afuera que adentro. No soy un asesino, pero conocía a un tipo que estaba cumpliendo condena en una prisión de mínima seguridad y que estaba en la misma unidad que un delincuente sexual condenado. Un día, el tipo simplemente nos dijo que estaba listo para retirarse y se bajó de su litera con calma. Estaba completamente vestido como si fuera al patio, gorra de abrigo, chaqueta y zapatos bien atados. Se quitó la gorra de abrigo de la cabeza, metió el candado de su taquilla dentro y se lo enrolló de tal manera que el candado quedara bien envuelto en la gorra. Luego, el tipo se acercó al abusador de niños y le destrozó el lado del cráneo con unos cuantos golpes del candado envuelto en la gorra. Le dio una golpiza al tipo hasta que los guardias usaron gas pimienta en él y se fue con ellos pacíficamente. Todos decían que lo hizo para que lo trasladaran a otra prisión. No tengo idea de cómo le fue con eso. Pero el consenso general de la unidad era que el tipo era un buen tipo por haberle dado una golpiza al abusador. Nadie volvió a hablar mal de él otra vez, lol. Soy brasileño, no sé si es una cuestión cultural o no, pero en mi país la mayoría de los presos suelen quedarse mucho más tiempo que su sentencia original, reciben un trato muy malo y las prisiones están dominadas por organizaciones criminales entre los presos. Dicho esto, las reglas de las organizaciones criminales son las reglas de la prisión, y esas organizaciones no toleran violaciones de ningún tipo. Si los presos obtienen información sobre su condena, serán violados varias veces o asesinados. Pero hasta donde yo sé, no hay elogios para los asesinos. Es simplemente su sistema de justicia, y eso es todo. No hay tolerancia para violaciones de ningún tipo y eso se pagará con la misma moneda. Por supuesto, el dominio de las organizaciones criminales no es explícito, pero su objetivo principal es el tráfico de drogas y la gestión de delitos, por lo que no quieren problemas fuera de ese campo. Tienen su moral y sus valores, y tratan de replicarlos desde dentro del sistema. Es interesante leer las diferentes perspectivas y relatos. Creo que cada zona trata a Sa de forma diferente. Tuve que pasar unos días en una cárcel rural por conducir ebrio. Cuando nos ficharon, nos dieron pulseras azules o rojas para identificarnos como delincuentes, rojas, o delincuentes menores, azules. Cuando entrabas en el dormitorio te pedían los papeles y tenías que explicar por qué estabas allí. 3 chicos que fueron procesados conmigo tenían pulseras rojas y no fueron abiertos sobre lo que hicieron. Alguien en el dormitorio hizo algunas llamadas y se corrió la voz de que los 3 fueron declarados culpables de pornografía infantil y otros cargos de SA contra menores. No los golpearon, pero definitivamente los acosaron. Esta fue una parada temporal para ellos, pero si era una indicación de su futuro, no iba a ser agradable. Les quitaron la comida, les robaban mantas y se llevaban artículos como papel higiénico. A uno de ellos lo echaron de su cama porque a otra persona le gustaba más el lugar. Definitivamente los trataron como los peores y me dijeron que sería más difícil una vez que llegaran a prisión. Hola, estuve en California. En recepción, antes de que te transfieran a tu centro principal, hay muchas posibilidades de que te controlen los papeles cuando entras a los dormitorios.
Está lleno de delitos de todos los niveles, del 1 al 4. Desde drogas o delitos graves por conducir bajo los efectos del alcohol hasta cargos de asesinato y demás, todo en un edificio de más de 200 personas. En mi experiencia, si te meten por cualquier delito sexual, te etiquetan automáticamente como un chomo, incluso si no se trata de cargos por abuso sexual, violación y cosas así. Incluso a los tipos con exhibicionismo los metieron con los chomos. Los guardias están allí solo para hacer su papeleo y monitorear las cosas, pero normalmente lo dirigen los reclusos. Así que si entras con un papeleo incorrecto, los reclusos que dirigen el edificio le dirán al guardia que necesitan ocuparse de algunos asuntos durante un segundo y les darán una ventana de 15 segundos. Yo diría que aproximadamente 9 de cada 10 oficiales lo permiten sin hacer sonar la alarma y hacer que todos se acuesten. Mantienen las palizas bastante simples porque, siendo realistas, no quieren agregar más tiempo, pero para algunas personas con cargos realmente graves se lanzan a lo grande. Mentir sobre tu cargo empeorará las cosas para ti, y si alguna vez hay un caso en el que alguien necesita ser eliminado, simplemente harán que un condenado a cadena perpetua haga la peor parte del trabajo porque esencialmente no tienen nada que perder en su mayor parte. Nunca vi a nadie asesinado por ser un pedo, pero tuvimos algunas personas asesinadas en recepción por otras cosas. No creo que matar a un pedo en prisión sea tan común como la mayoría piensa, al menos en el centro de California en la recepción o en las prisiones de nivel 2. Sin embargo, no puedo hablar de nada más allá de eso. Soy guardia de prisión de los países bálticos. Los delincuentes sexuales de cualquier tipo, y especialmente los abusadores de menores, son tratados como basura. Nosotros, los guardias, tenemos que mantenerlos seguros. Celdas separadas, no dejar que nadie se acerque a ellos, de lo contrario, quedarían lisiados, muertos o golpeados en cuestión de minutos. Si un preso matara a uno de ellos, sería tratado como cualquier otro asesino. A los asesinos se los trata bien en general. Exprisionero aquí, son tratados como una bacteria. Nadie se acerca a ellos. Ocasionalmente son acosados, empujados o golpeados y en casos extremos son asesinados, pero en su mayor parte son marginados y ni siquiera se habla de ellos. Sin embargo, vi en algunas ocasiones que cuando uno se veía obligado a interactuar de alguna manera, era objeto de burlas pasivo-agresivas, y si no fuera por la intervención de los oficiales de correcciones, la mentalidad de la multitud habría tomado el control y hubiera sido un desastre.